Este dolor no es mío, Mark Wallim. Libros que dejan huella, Club de Lectura. Segunda parte, el mapa del lenguaje nuclear. Capítulo 8, la frase nuclear. Esa misma cueva en la que te da miedo entrar resulta ser el origen de lo que estás buscando. Joseph Campbell, Reflexiones sobre la vida. Si padeces un miedo o una fobia, ataques de pánico o pensamientos obsesivos, ya sabes demasiado bien lo que significa estar preso en la cárcel de tu propia vida interior. Las penalidades que sufres dentro de ti mismo, la preocupación constante, las emociones abrumadoras, las sensaciones corporales desmoralizadoras, pueden parecerte una condena a cadena perpetua, a pesar de que no hayas pasado por ningún juicio ni recibido una condena. El miedo y la ansiedad reducen tu mundo y agotan tu vitalidad, limitando tus días y la vida que tienes por delante. Vivir de esta manera puede ser agotador. Encontrar una salida es más sencillo de lo que crees. Solo tienes que cumplir condena con una sentencia distinta de que crea el peor de tus miedos. Esta sentencia es una frase que te acompaña probablemente desde que eras un niño pequeño. Ya la digas en voz alta o te la repitas en silencio. Esta frase ahonda tu desesperación, pero al mismo tiempo te puede servir de guía para franquear las puertas de tu prisión y a salir a un mundo nuevo de comprensión y resolución. Llamamos a esta frase tu frase nuclear. Si el mapa del lenguaje nuclear es una herramienta para encontrar un tesoro escondido, la frase nuclear es el diamante que encontrarás cuando llegues allí. Encontrar tu frase nuclear. Antes de que sigamos adelante, responde por escrito a la pregunta siguiente. ¿Cuál es el peor de tus miedos? La cosa que peor que podría sucederte. Probablemente se trate de un miedo o un sentimiento que has tenido durante toda la vida. Hasta puedes tener la impresión de que naciste con él. Vamos a reformular la pregunta de un modo un poco distinto. Si tu vida se hundiera, si las cosas fueran terriblemente mal, ¿cuál es tu miedo peor? ¿Qué es lo peor que podría pasarte? Escribe tu respuesta. Ejercicio escrito número 6. Identifica tu frase nuclear. Mi peor miedo, lo que me podría pasar es. Lo que acabas de escribir es tu frase nuclear. Escríbela antes de seguir leyendo. Puede que tu frase nuclear esté en primera persona, que su sujeto seas tú mismo, que yo pierda todo. Puede que esté en tercera persona o que el sujeto sean otras personas, que ellos me destruyan. Es posible que tu frase nuclear empiece con mi o mis, que mis hijos, mi familia, mi mujer, mi marido me abandone. La frase nuclear también puede empezar con otras palabras. Ahora vamos a profundizar más y respondamos la misma pregunta. Esta vez no corrijas ni enmiendes lo que escribas. Sigue escribiendo hasta que haya dicho todo lo que quieres. La respuesta a esta pregunta pone en marcha un proceso de autodescubrimiento en el que irás profundizando a lo largo de las páginas siguientes. Ejercicio escrito número 7. Ampliar tu frase nuclear. Lo peor que me podría pasar es que yo, que ellos, alguien, que yo podría, que mis hijos, mi familia, mi pareja podrían. Ahora mira lo que has escrito. Si lo crees que ya lo has escrito todo, hazte una pregunta más. ¿Y si pasara eso, qué? ¿Qué sería lo peor de todo ello? Por ejemplo, si has escrito la frase que yo podría morirme, llévala un poco más allá.
Y si pasara eso, ¿qué sería lo peor de todo ello? Que mi familia se quedara sin mí. Desciende a un nivel más. ¿Qué sería peor de esto? Que se olvidaran de mí. ¿Notas como la frase que se olvidarían de mí tiene un poco más de sustancia que las dos frases anteriores? Dedica un rato más a concretar y a profundizar la resonancia emocional de tu frase nuclear. Ejercicio escrito número 8. Profundizar tu frase nuclear. El peor de mis miedos es. Vamos a mirar una vez más las palabras que has escrito. Lo más probable es que tu frase nuclear contenga 3 o 4 palabras, o puede que hasta 5 o 6. Como ya lo hemos dicho, suele ser una frase en primera o en tercera persona. Empieza o puede empezar con yo o ellos, pero también puede empezar con otras palabras. En muchos casos se trata de una frase presente o en futuro, como si fuera algo que sucede ahora mismo o que está a punto de suceder. Sientes tus palabras dentro de ti como si tuvieran vida. Cuando las pronuncias en voz alta, resuenan en tu cuerpo. Cuando la frase nuclear ha dado en el blanco, resuena más bien como un tin en un cristal o como un boom en una madera. Las frases nucleares suenan como las siguientes. Prescindimos desde aquí del qué inicial. Estoy solo, me rechazan, me dejan, les fallaré, perderé todo, me vendré abajo, todo es culpa mía, me abandonarán, me traicionarán, me humillarán, me volveré loco, haré daño a mi hijo, perderé a mi familia, perderé el control, haré una cosa terrible, haré daño a alguien, no mereceré vivir, me odiarán, me mataré, me encerrarán, me ingresarán. Esto no acaba nunca. Afinar tu frase nuclear. ¿Te falta un poco más? Si has escrito una frase como estoy solo, deberás ajustar el dial en ambas direcciones para asegurarte de que tu frase nuclear esté sintonizada de tal manera que resuene al máximo. Por ejemplo, si tu frase es estoy solo, no sería más exacto me dejan, o si es me dejan, no será más bien me rechazan o me abandonan. Del mismo modo que el óptico te comprueba la vista y va afinando cada vez la graduación de tus gafas, tú irás probando para asegurarte de que las palabras concuerdan exactamente con el sentimiento que llevas dentro. Sigue haciendo pruebas. Tu frase nuclear es más bien ellos me abandonan o yo me quedaré abandonado. Tu cuerpo sabrá cuáles son las palabras mejores y lo percibirás en las vibraciones que surgirán dentro de ti. Las palabras de tu frase nuclear producen una reacción física que en muchos casos es una sensación de ansiedad o de hundimiento que se produce cuando se pronuncian las palabras justas. Otras vías para encontrar tu frase nuclear. Si has intentado escribir tu frase nuclear pero no ha ocurrido nada, responde a la pregunta siguiente. ¿Qué es lo peor que podría pasarle a una persona, a otra persona, no a ti? Puede que recuerdes alguna noticia de algo terrible que pasó a alguien que no conocías, o también puede ser que sucediera algo terrible a alguien que sí conocías. ¿Qué pasó a esa persona? Escríbelo. Lo que recuerdas tiene importancia. Hasta puede que diga algo de ti. En muchas ocasiones, en la tragedia de otra persona se refleja alguna faceta de nuestros peores miedos. Entre miles de imágenes dolorosas que nos rodean, tienden a resonar en nuestro interior las que tocan una nota que nos suena y que nos resulta familiar, y nunca, mejor dicho, familiar de nuestra familia. Podríamos considerar que es una vía secundaria para acceder a la psique de nuestra familia. De todas las cosas terribles que suceden a la gente, lo más probable es que nos parezca más terrible o estará relacionada con algún hecho traumático de nuestra historia familiar.
O también puede recordar un trauma que hemos vivido personalmente. Cuando la tragedia de otra persona nos resuena dentro de nosotros, en general esa tragedia tiene algo que nos pertenece a nosotros en algún nivel. Existe todavía una manera más de encontrar tu frase nuclear. Piensa en una escena de un libro, de una película, de una obra de teatro que te haya afectado profundamente. ¿Qué parte de esa escena es la que más te afecta? Por ejemplo, si el relato que habla de niños solos, sin madre, te resuena dentro, ¿cuál es la parte del relato que te emociona más? ¿Es una que la madre haya dejado a sus hijos o que los hijos se hayan quedado solos y no tengan nadie quien los cuide? Aunque esta historia familiar resuene a dos personas, a una le puede afectar más la idea de que la madre ha dejado a sus hijos, mientras que a la otra le puede afectar más la imagen de unos niños que no tienen a nadie quien los cuide. Si estamos estudiando el sistema familiar de la primera persona o el de la persona que no soporta la idea de que la madre abandona a sus hijos, podemos descubrir que un miembro de la familia de esa persona, quizás su madre o abuela o incluso la persona misma, dejó a sus hijos o entregó un hijo en adopción. En el sistema familiar de la primera persona puede resonar un sentimiento de culpa no reconocido, mientras que en el sistema familiar de la segunda persona está impregnado el dolor profundo de un niño que ha sido abandonado. Las imágenes de los libros, películas y obras de teatro que portan una carga emocional para nosotros pueden ser tormentas que agitan y hacen caer los frutos delicados que están ocultos en los recovecos de nuestro árbol genealógico. Cuando nuestra historia familiar sale en los periódicos, Pam tenía desde siempre que ella recordara que invadiera su casa unos desconocidos violentos y le hicieran daño. Hasta hacía poco tiempo aquel miedo la había rondado en un segundo plano, como un run run de una máquina lejana. Pero un día leyó en un periódico la noticia de que en la ciudad en que ella vivía, una banda de jóvenes había matado a golpes a un chico de origen somalí. Aquel miedo que había estado vibrando a baja potencia subió de intensidad y desencadenó un torrente de pánico en el cuerpo de Pam. A esta le parecía que estaba a punto de reventar y decía que tenía la sensación de estar flotando fuera de su cuerpo. No era más que un niño, decía Pam, era inocente, tuvo la mala suerte de estar en un mal lugar y en un mal momento. Le quitaron la vida, la dignidad, le hicieron sufrir. Pero aunque Pam no era consciente de ello, al decir esto también estaba hablando del hermano mayor de su madre, llamado Walter, que había muerto a los 11 años de edad. Pam solo había oído contar la historia de Walter una vez, cuando era pequeña. La familia no solía hablar de ello. Sospechaban que habían sufrido una muerte violenta, aunque no se había llegado a demostrar. Unos chicos del barrio que solían meterse con Walter le habían hecho salir de su casa con engaños y había aparecido muerto en el pozo de una mina abandonada. Se había caído al pozo o lo habían arrojado a él para dejarlo morir. Se tardó varios días en encontrar el cadáver. Los chicos debían de haber huido asustados. Walter había estado en un mal lugar, en un mal momento. El lenguaje nuclear, fruto de la guerra. Cuando los miembros de una familia han sufrido o han perecido en una guerra o han cometido actos de violencia en ella, nosotros podemos heredar un verdadero campo de minas virtual de traumas. Si no establecemos conscientemente la relación para llegar a comprender que estamos reviviendo experiencias de otras décadas, podemos convertirnos en herederos de diversos miedos, a que nos rapten, a que nos expulsen de nuestro hogar, a que nos maten, etc., como si esos sentimientos fueran nuestros. Prague
era un niño de origen camboyano de 8 años, revoltoso, que no había conocido nunca a su abuelo, al que habían asesinado los Yémenes Rojos. Estos habían acusado al abuelo de ser un espía de la CIA y lo habían matado con una guadaña, que es una herramienta agrícola larga y afilada. Prak solía hacerse heridas en la cabeza y sus padres, Rit y Sita, que eran supervivientes de la primera generación de los campos de muerte de Camboya, buscaron ayuda para él. Rit y Sita eran unas personas muy corteses y de habla mesurada y parecían que estaban encorvadas bajo la carga que unía a los dos. Me explicaron en su inglés chapurreado que habían salido de Camboya siendo adolescentes, casi una década después del final de las matanzas, y se habían trasladado a Los Ángeles, donde habían tenido a su hijo, su único hijo. Prak, que tenía ahora 8 años y había sufrido muchas contusiones en la cabeza. Reed, el padre, me explicó que Prak se arrojaba de cabeza intencionalmente, al parecer, contra paredes o postes de metal. Además, Prak jugaba gritando «matar, matar». Las conductas del niño evocaban un eco siniestro del asesinato de su abuelo paterno. El lenguaje nuclear de Prak no solo expresaba verbalmente las palabras «matar, matar», sino que también se manifestaba físicamente de dos maneras inquietantes. El asestar golpes con la percha, Prak estaba reproduciendo de manera macabra las heridas que infligió a su abuelo, su asesino. Al darse golpes en la cabeza, Prak reproducía las lesiones que sufrió su abuelo. En muchas familias que han sufrido hechos trágicos o dolorosos, el pasado tiende a quedar enterrado. Los padres creen que es mejor no hacer sufrir a sus hijos innecesariamente y suelen guardar silencio. A pesar de sus palabras, son la puerta de acceso al pasado. Creen que cuando menos sepa un niño, más aislado y protegido estará. Prak no sabía nada de los campos de muerte ni del asesinato, y lo peor de todo era que ni siquiera sabía nada de su abuelo paterno. De hecho, le habían dicho que el segundo marido de su abuela era su verdadero abuelo. Por desgracia, guardar silencio acerca del pasado para inmunizar la generación siguiente no suele surtir efecto. Lo que se oculta a la vista y a la mente rara vez desaparece. Antes bien, suele reaparecer en conductas y en los síntomas de nuestros hijos. No fue fácil explicar estos conceptos a Reed y a Sita. Eran como si hubiera un velo cultural, un manto de negación que impidiera hablar para nada de genocidio. Solo miramos hacia adelante, no al pasado, decía Sita. Tenemos suerte de haber sobrevivido y de estar en América, decía Reed. Ambos solo estuvieron dispuestos a dar el paso siguiente cuando les hube explicado que, al parecer, el pasado estaba cobrando vida de nuevo en los sufrimientos de Prak. Vuelva a casa y cuente a Prak lo del padre de usted, dije a Reed. Explíquele que cuando lo quería y cuánto lo sigue echando de menos. Ponga sobre la cama del niño una foto del padre de usted, de su verdadero abuelo, y dígale que su abuelo lo protege y le bendice la cabeza por la noche mientras duerma. Transmítele la imagen de que ahora que el padre de usted lo bendice, Prak no tiene por qué hacerse daño en la cabeza. El último paso fue más difícil. A mí me parecía que Prak no solo se había identificado con su abuelo, sino también con el asesino que le había testado el golpe mortal. Expliqué a Sita y a Reed que los que han hecho daño a los miembros de nuestra familia ingresan a nuestro sistema familiar y que podemos identificarnos con ellos cuando han sido censurados en nuestra conciencia. Les expliqué que los hijos de los verdugos y de las víctimas sufren de manera similar y que debemos albergar sentimientos de buena voluntad hacia todos los afectados. Dando un paso más, cuando somos capaces de rezar por igual por los que hicieron daño a los miembros de nuestra familia
y por todos aquellos a los que han hecho daño a nuestros familiares mismos, estamos apoyando a nuestros hijos y a los hijos de ellos. Sita y Reed lo entendieron. Eran budistas practicantes y dijeron que llevarían a Prag a la pagoda, el templo de religión tal como se practica en Camboya, y quemarían incienso por el padre de Reed, así como por su asesino, para que pudieran quedar libres los descendientes de ambas familias. 3 semanas después de la visita de Prag a la pagoda y protegido ya de noche por la foto de su abuelo, el niño entregó a Sita la percha y le dijo: «Mamá, ya no tengo que jugar con esto».